Dice Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba por ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Oramos. Gracias, oh Dios, una vez más. Gracias por tu gran amor, así cantábamos, gran amor. Gracias por ese amor revelado de una manera que el hombre jamás pensaría. La cruz. Gracias, oh Dios, por eso. Gracias porque a través de los símbolos también recordamos eso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida también. Gracias porque ahora abrimos la Biblia, como cada día del Señor, con la certeza de que tu Espíritu la aplicará en el corazón, conforme a la necesidad de cada uno. Eso te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí estamos considerando los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Y podemos hacerle una sumatoria de cosas a eso. Más su valentía al predicar el Evangelio, más sus experiencias sobrenaturales, más las cosas que tuvo que soportar en su cuerpo físico, también en sus emociones. Y ahora lo tenemos aquí en Corinto nuevamente en acción. Podríamos arribar a una conclusión. Este hombre es un superhombre, ¿no? Podríamos pensar eso con tantas cosas que está haciendo y soportando. Parece más fuerte que Sansón, más valiente que Josué y Caleb juntos, y pareciera ser que tiene más confianza en Dios que Daniel. El gran apóstol Pablo, el superhombre. Pero lejos de ser un superhombre, la Escritura nos muestra otra cosa. Era igual a todos, frágil, con temores. Él también se enfermaba, él también enfrentaba desánimo. En una oportunidad él creyó que iba a morir. Pasó por eso. Experimentó soledad. Él supo en carne propia lo que es ser abandonado por aquellos que en algún momento dijeron ser sus colaboradores. Y pocas cosas traen tanto dolor como el desamparo, ¿verdad?, de los amigos. Pablo vivió todo eso. Estamos en Hechos capítulo 18. Él zarpó de Atenas un total de 70 kilómetros aproximadamente y llega a la ciudad de Corinto. Y aquí Lucas nos muestra algo que tal vez para nosotros hasta este momento nos era desconocido en cuanto
a la vida de Pablo. Y es el momento de desánimo que él atravesó en su vida. No la teníamos a esa todavía en Pablo. Lo veíamos como un hombre fuerte y valiente, pero él también pasó por momentos de desánimo. Y Lucas nos quiere contar eso. Él se sentía como que ya no podía seguir con la misión de predicar el Evangelio. Y luego por otros pasajes que voy a estar mencionando vamos a ver cómo él mismo describe cómo se sentía mientras estuvo con los corintios. 1 año y 6 meses. Lo iremos viendo con el paso del tiempo. Ahora, ¿por qué creo que él estaba desanimado? ¿Qué le produjo esto? Una acumulación de cosas, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si ves Hechos 18, su experiencia en Corinto no es distinta a la que atravesó en otras ciudades, pero en esta ciudad él experimentó cosas que no experimentó en otra ciudad. Desánimo, por ejemplo. ¿Eso está pasando aquí? Yo digo que es una acumulación de cosas. Porque él vio lo que se avecinaba y dijo, otra vez padecimientos, y lo desanimó. Y es en ese momento que el ministro, el siervo del Señor, necesitaba que el Señor interfiera allí y le dé nuevamente ánimo para seguir con la misión de evangelizar a las naciones. Pero a lo largo de la historia, los grandes hombres de Dios, queridos hermanos, han necesitado aliento de parte del Señor, ¿verdad? Conocemos la historia del profeta Elías. Literalmente la Escritura dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El hombre más manso en la Biblia, Moisés, considerado por Dios mismo, oró de esta manera en Números capítulo 11. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Señor, mátame. Así oró Moisés. Tremendo. Quien lo sucede, Josué, también experimentó desaliento. Job maldijo el día que nació. ¿Para qué estoy viviendo? Dice, si voy a sufrir así. Y alguien más contemporáneo, lo conocemos, un hombre ministerialmente muy exitoso como Charles Spurgeon, atravesó grandes periodos de depresión y sufriendo con una terrible enfermedad llamada la gota. Atravesado eso. Ahora, encima de todos estos, ¿quién está? El varón de dolores, el experimentado en quebranto, aquel que agonizó en Getsemaní y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, aquel que pidió que de ser posible pasara esta copa, pero gracias a Dios pidió que se haga la voluntad del Señor. Aquel que puede compadecerse de nosotros, el Señor Jesús, y Él estará atendiendo a su siervo aquí en Hechos 18 en un momento de desánimo. El Señor lo visitará en una visión y le dará aliento para que pueda continuar, pero Pablo lo necesitaba. Necesitaba que el Señor lo aliente. Ahora, no solamente para los ministros, sino para cualquier creyente en particular que está atravesando un momento de desaliento. Tal vez este pasaje de Hechos 18 pueda alentarte, que es lo que deseo en esta tarde. Así que veamos con la ayuda del Señor aliento divino para un ministro desanimado. Antes de entrar a un primer punto, o puede ser tal vez el primero, yo quisiera que veamos las circunstancias que produjeron desánimo en la vida de Pablo. ¿Saben que desde el versículo 1 hasta el 8 pareciera no suceder nada que pudiera afectar el ánimo de Pablo? En el versículo 1 él llegó a la ciudad. En el versículo 2 conoce a un matrimonio aparentemente ya cristiano, ¿verdad? Eso es bueno para él. El hombre Aquila, su mujer Priscila. En el versículo 3, al tener el mismo oficio que Aquila, bueno, comienzan a trabajar juntos. Y los sábados, mientras aprovechaba para descansar, iba a las sinagogas a compartir el Evangelio, mostrar que Jesús es el Mesías. Pareciera marchar todo muy bien. El asunto comienza en el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es la oposición de siempre, ¿verdad, queridos hermanos? Ya estamos acostumbrados a eso. Pablo también ya está experimentado en vivir estas cosas. Pero piensen en algo. Pablo viene acumulando cosas desde su primer viaje misionero. Burlas, rechazos, oposición, azotes, y cuando llega a Corinto estaba sin sus compañeros de ministerio. Luego vemos en el versículo 5 que recién llegan,
Pero todas estas cosas que sucedieron y que estaban sucediendo, parece ser que desalentaron al siervo del Señor. Aquí nuevamente están oponiéndose al mensaje del Evangelio, pero Lucas añade una cosa: y blasfemaban. No sabemos si blasfemaban a Pablo, al mensaje o al Señor Jesús, pero piensen en la sumatoria de cosas. Pablo llegó a un punto en el que se dio cuenta que no tenía sentido seguir echando la perla a los cerdos. Así dijo el Señor Jesús en Mateo 7. Si no te van a prestar atención, ¿para qué le voy a predicar el Evangelio? Dijo, a los judíos no le predico más y me voy a los gentiles. Ahora, obviamente esto abarcaba solamente a la ciudad de Corinto, porque después en el versículo 19 vemos que él está en otra sinagoga ya en Éfeso. Pero se propuso aquí en Corinto no predicar más a los judíos y abocarse solamente a los gentiles. Algo le había afectado, ¿verdad? Algo estaba pasando en él. Y la Escritura dice que él se sacudió los vestidos. Una forma que los judíos tenían de mostrar abandono o rechazo. Ustedes saben que los judíos, cuando pasaban por tierra samaritana, una vez de terminar el recorrido, se sacudían la ropa, como un rechazo a esa gente. Y Pablo hizo eso, pero también profirió: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, indicando que sus oponentes eran totalmente responsables por lo que estaban haciendo. Él, como atalaya de Cristo, cumplió su parte, predicar el Evangelio, y ustedes son responsables por lo que hacen con el mensaje. Y se abocó específicamente a los gentiles. Ahora, ya he dicho, Pablo volverá nuevamente a los judíos más adelante, pero doy por sentado que cuando Pablo llega a esta ciudad, algo ya no estaba bien en su interior. Algo no estaba bien, queridos hermanos. Y lo que sucede aquí termina de rebalsar el vaso. Además, cuando Pablo escribe su primera carta a estos hermanos, a la iglesia que se estaba formando en Corinto, él dice allí, en 1 Corintios 2:3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se sintió Pablo entre la iglesia de Corinto, que se estaba estableciendo allí, con temor, temblor y debilidad. ¿Vieron? La experiencia que estaba atravesando en ese lugar no lo estaba atravesando en otras ciudades. Ahora, si bien es cierto que tenemos a un buen grupo de personas que creen al mensaje, eso no significa que el misionero sea inmune a todos los ataques, a todas las oposiciones que recibe. Le han afectado, querido hermano. Le han afectado aquí en Hechos 18. Alguien dijo, la combinación de un éxito limitado en Atenas, la soledad y la perspectiva de enfrentarse a esta ciudad con su comercio y su vicio, justificaban la debilidad y el temor que se apoderaron del apóstol cuando llegó para comenzar su obra. Fin de la cita. Así que doy por sentado, Pablo en esta ciudad está debilitado, desanimado aquí en Corinto. Entonces podremos ver los medios que el Señor utilizó para animar a sus siervos. Solamente tengo 2 puntos. En primer lugar, los hermanos como fuente de consuelo. Ya hemos dicho por los primeros versículos que se encontró con un matrimonio que, o casualidad, tenía el mismo oficio que Pablo y pudieron trabajar juntos, eran creyentes, así que él estaba buscando trabajo para sostenerse y qué mejor que hacerlo con un creyente. A su vez, este matrimonio le resultará muy útil en el ministerio. Él luego en la carta a los romanos trata con estos hermanos y dice que son sus colaboradores. Los comentaristas dicen que Aquila y Priscila fueron determinantes para establecer la iglesia en Corinto. En su próximo viaje misionero, estos hermanos también lo acompañan. Así que podemos decir que estos hermanos han alentado al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no es aquí donde quiero detenerme para enfatizar el punto, sino en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es con esta compañía, con estos hermanos, que Pablo encuentra ánimo para continuar con la misión de dar a conocer a Jesús. En una lectura natural del versículo que hemos leído aquí, versículo 5, nos damos cuenta de una cosa. Pablo se está abocando enteramente a la predicación, sencillamente a tiempo completo. ¿Y cómo logró eso? ¿Se habrá hecho un colchoncito haciendo tiendas y luego se pudo abocar completamente al ministerio? Bueno, otros pasajes nos van a arrojar luz con respecto a esto. 2 Corintios 11, versículo 8 y 9. 2 Corintios 11, 8 y 9, vamos a ir por varios pasajes. Dice así: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros,
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, aquí está, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Un pasaje más, Filipenses 4, versículo 14 y 15. Filipenses 4, 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La llegada de Silas y Timoteo, con la ofrenda de las iglesias de Macedonia, permitieron que él pudiera dedicarse a la predicación a tiempo completo. Y sin duda alguna que para un predicador esto es de mucho ánimo. Estos hermanos alentaron al apóstol. Ahora hay algo más que quiero decir. Primero, sepamos una cosa. En el tiempo que Pablo estuvo en Corinto, él escribe las 2 cartas a los tesalonicenses. Y en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, 6 y 7, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estando en Corinto, en necesidad y en aflicción, Pablo recibe consuelo al tener noticias de los tesalonicenses. Noticias que le trajo Tito. ¿Pueden ver cómo los hermanos resultan ser una fuente de consuelo en tiempo de desaliento? Claro que sí. En medio de las necesidades o aflicciones, tal vez supliendo para las cosas materiales, tal vez trayendo buenas noticias de otros hermanos, tal vez hablando de cosas espirituales, pero de que son una fuente de consuelo los hermanos, lo son. Es un medio de gracia que el Señor ha establecido para su iglesia. Ahora hay otro momento también en la vida de Pablo que nuevamente fue consolado por un hermano y por las noticias que traía. 2 Corintios 7, versículos 5 al 7. 2 Corintios 7, 5, dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Presten atención a esto. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Notaron las cosas que menciona Pablo? Tribulaciones, conflicto, temores, esas cosas experimentaba el apóstol. Pero recibe consolación, él atribuye esa consolación como de parte de Dios, enviando a Tito. Dios consuela a los humildes y me consoló a mí con la venida de este hombre, Tito, y con las noticias que él estaba trayendo. Por eso, querido hermano, en tiempos de desaliento, como el que atravesaba Pablo o de otra índole, lo peor que puedes hacer es alejarte de los hermanos. Lo peor que puedes hacer. Si a estos puso Dios en tu vida para animarte, alentarte, exhortarte, ayudarte a crecer en la fe, amonestarte, llamarte al arrepentimiento cuando fuere necesario. Por eso no entiendo a los creyentes que en el periodo de desaliento lo primero que hacen es irse. No quiero ver a nadie. ¿Por qué impide ser consolado? ¿Por qué? El orgullo nos lleva a rechazar este medio de gracia. No es de sabios el aislamiento. Sabiduría es buscar ayuda en otros, ¿verdad? Probablemente haya hermanos que ya han pasado el desánimo que estás pasando y ellos pueden serte de consuelo. Y buscar esa ayuda es sabiduría, no aislarte. Otro pasaje más, 2 Corintios 1, este más conocido, 3 y 4. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos ha consolado a nosotros. Ahora somos un canal por el cual fluye consolación a otros hermanos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y así funciona, queridos hermanos.
Alejarte del redil solo te expondrá al peligro. Yo dudo mucho que aquellos creyentes que se apartan de los hermanos porque necesitan un tiempo para pensar, un tiempo para desintoxicarse, un tiempo para ver dónde están parados, luego hayan regresado más fortalecidos y más animados. Por lo general sucede todo lo contrario. Comienzan a enfriarse, a adoptar malos hábitos, a creer que no necesita de la comunión con los hermanos, a creer que no necesita ser liderado para vivir una vida de iglesia. Entonces al desaliento le agregan conceptos equivocados de los medios de gracia que el Señor nos dio. Y luego sí que va a ser difícil cambiar esa manera de pensar. Cuando ya adoptan esos conceptos equivocados, difícil que cambie, aunque no imposible. Aquila y Priscila, Timoteo y Sila y Tito en otra oportunidad fueron de aliento para el apóstol Pablo. De esa manera, él puede dedicarse de lleno a lo que quería, la predicación de la palabra del Señor. Los hermanos son una fuente de consuelo en tiempo de desánimo. Y Dios proveyó eso para su siervo que estaba desanimado en Corinto. Tremendo. En segundo lugar, veamos, queridos hermanos, el consuelo divino para el siervo del Señor. Este es un consuelo, un trato particular del Señor con su siervo, que muchas veces sucede también con nosotros. Versículo 7, vamos a otra vez, Hechos 18. Versículo 7 al 10. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como les he mencionado, tal ministerio parece que estaba marchando bien, ¿verdad? En la ciudad de Corinto. Todo estaba dentro de lo que es normal. Algunos judíos principales habían creído, y ustedes saben que cuando una persona de influencia cree, eso hace luego mucho bien al que el evangelio se siga extendiendo. Siempre sucede de esa manera. Ahora, a eso le añade Lucas que muchos de los corintios creían y eran bautizados. A Pablo le está yendo en Corinto mucho mejor que en Atenas. Sin embargo, nos encontramos con el versículo 9. Al siervo del Señor, teniendo nuevamente una visión en la cual el Señor le dice 3 cosas para comenzar. No temas, habla, no calles. Creo que son 6 las visiones que Pablo tiene. Una vez más aquí se le aparece el Señor Jesús para hablar directamente a él. No temas, habla y no calles. Digo, seguramente Pablo ya miraba las nubes y presagiaba la terrible tormenta que se avecinaba, seguro. Estaba inquieto, probablemente temeroso. Los judíos comenzaron nuevamente a levantarse contra el apóstol, así nos dice el versículo 6. Y llegando al versículo 12, el odio se fue intensificando. Entonces Pablo habrá pensado: si sigo predicando me van a arrestar, tal vez me vuelvan a azotar, tal vez pase nuevamente por la prisión. Y comenzó a desanimarse, ¿verdad? ¿Por qué no? Si es de carne y hueso. Pero como siempre sucede, la experiencia nos dice, cuando viene el desplome, allí está la mano del Señor para sostenerlo. Y eso pasa en la vida de Pablo. Y lo primero que le dice el Señor en esa visión que él tiene es: no temas. Aquí vemos que no era un superhombre como algunos pudieran llegar a creer. Podía experimentar lo que experimentamos cualquiera de nosotros: temor por el porvenir, temor por la circunstancia actual. Ahora, creo que por lo menos hay 2 tipos de temores, ¿verdad? Que vale la pena identificarlos. Primero está el temor pecaminoso. Aquel que duda de las promesas de la Biblia, de las promesas del Señor, de su soberanía. Ese es el temor del cual tenemos que arrepentirnos y contrarrestarlo confiando en las promesas de la Escritura. Pero luego está el temor natural, inherente al hombre caído, provocado por diferentes circunstancias de la vida. Y este es el que atravesaba el apóstol Pablo. Temor inherente, natural. Ahora noten el trato tan tierno del Señor. No temas, ¿no? Según los que han contado, dice que aparece 365 veces en la Biblia. No temas, obviamente en diferentes conjugaciones del verbo. Pero para cada día del año, vemos que el Señor alienta a los suyos de esta manera, diciéndole: no temas.
Pablo necesitaba escuchar esto de parte del Señor. Sería un alivio para su alma. No es que se estaba haciendo la víctima para que lo apapachen. Estaba desalentado de verdad y necesitaba que el Señor interfiera. Y continúa, si no habla y no calle. Hay un peligro en el temor de Pablo. Podría detener el avance de la predicación del Evangelio y él no estaría cumpliendo su misión. Y entonces el Señor lo anima, habla, no calles. Ahora, la solución a esto no es, bueno, retírate por un tiempo y luego vemos si seguimos o si estás más animado. No, seguí obedeciendo al mandamiento del Señor de predicar y predicar, si a eso lo había llamado el Señor. Qué manera tan particular de alentar a alguien, ¿no? Seguí haciendo lo que estabas haciendo. No tengas miedo, aunque se opongan y te rechacen y se levanten contra ti. Esta manera en que el Señor alienta a su siervo, ¿verdad que llama poderosamente la atención? Porque algunos creen que dar ánimo o alentar a otras personas es solamente endulzarle los oídos, decirles cosas lindas para que se sienta bien, ¿verdad? O animado. Ya va a pasar. Vos sos una buena persona. ¿Sabes por qué te pasan estas cosas? Porque Dios tiene algo grande para vos. Y creemos que eso es alentar. Pero estamos equivocados. El Señor está alentando a su siervo y lo anima a seguir con la misión. Como diciendo, Pablo, tenés que seguir cumpliendo con tu llamado. Te llamé al ministerio apostólico, te llamé al ministerio de la predicación y enseñanza. No calles, seguí hablando. Sé que estás temeroso, pero que eso no te impida seguir obedeciendo. Y así lo alienta a su siervo. Ahora, Pablo podría haber tomado esas solas palabras y continuar con la misión. Pero el Señor sabe que su siervo necesitaba algo más. Y así como alentó a Moisés en aquel momento, prometiéndole que su presencia iría con él, el Señor sabía que Pablo necesitaba lo mismo. La confirmación de que el Señor estaba a su lado. Necesitaba escuchar esto, versículo 10. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nuevamente, 3 cosas le dice el Señor. Primero, porque yo estoy contigo. Ahora, qué interesante manera de alentar a su siervo, ¿no? No le dijo que el asunto iba a mejorar. No le dijo que iba a consumir con fuego a todos aquellos que se opusieran a la predicación. No le dijo que a partir de hoy la hostilidad de los judíos va a desaparecer. Nada de eso, sino todo lo contrario. Sino que seguía avanzando. Eso no se acabaría. La hostilidad de los judíos iba a acrecentarse. El Señor no le dice que eso va a desaparecer, pero algo iba a cambiar en la manera de encarar estos embates. Y es saber que el Señor estaba con él. Porque yo estoy contigo. Pablo, todo marchará igual, pero yo estoy contigo. Y eso era lo importante. Me recuerda las palabras que muchos años atrás se le dijo a un tal Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y más adelante, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Eso necesitaba oír el apóstol. Siervo mío, yo estoy contigo. Tengo todas las cosas bajo control. Ningún judío puede hacerte mal si yo no lo permito. Además, tengo una iglesia en esta ciudad. Así que, adelante con el Evangelio. Las palabras del Señor es una confirmación de lo que ya había dicho a sus discípulos antes de ascender. Mientras estos iban, predicaban, bautizaban, discipulaban, Él le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso le está diciendo a Pablo también, recordándole que el Señor está a su lado. Ahora, pensaba en las palabras del Señor a su siervo y reflexionaba tratando de aplicar esto a nosotros. Tal vez las cosas no marchen mejor, ¿verdad? ¿Puede ser? Tal vez el desánimo o la depresión no se vayan nunca. Imagínate que no se fueran nunca. A lo mejor el problema no se resuelve. Puede pasar, ¿verdad? Pero no importa. Una sola cosa tiene importancia. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así le dijo el Señor a Pablo. Eso es lo que verdaderamente importa. No es lo mismo enfrentar el desánimo solo que con la compañía del Señor, haciendo tuya esta promesa. Luego el apóstol estará escribiendo a los romanos, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya el Señor le había dicho, yo estoy contigo. Ahora Él puede escribir eso. También escribe muchos años después a otro pastor,
En mi primera defensa, 2 Timoteo 4:16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Eso era lo que importaba, ¿verdad? Que el Señor estuviera con él. Lo mismo sucede con nosotros en cualquier desaliento. La certeza de que el Señor está contigo cambiará tu manera de pensar, que es lo que uno necesita en tiempo de crisis. Pensar de una manera bíblica y correcta. El Señor está contigo. Tal vez algunos estuvieran esperando que el Señor lo aliente diciéndole que se tome un barco y navegue a una ciudad más tranquila, donde sean más receptivos al mensaje. Así se evita toda la persecución. Pero noten que el Señor no le promete días y años mejores. Eso prometen algunos predicadores, no el Señor. Lo mejor está por venir, dicen algunos. La promesa es: yo estoy contigo. Pablo no era ningún cobarde que quería abandonar el barco, nada por el estilo. Simplemente necesitaba palabras de aliento de parte del Señor. Y aquí lo tiene. Lo segundo que le dice para alentarlo es: y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte daño. Siempre cuando estamos atravesando un momento de desánimo, nuestra tendencia es olvidar la soberanía de Dios, ¿verdad? Nos olvidamos que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y de todas las circunstancias que las rodean. Seguramente el apóstol Pablo vio a los enemigos de la cruz otra vez levantándose contra él para hacerle daño. Seguramente detendrían el avance de la predicación. Si no, no hay razón para que el Señor le diga que no temas, que Él está con él, que siga adelante. Porque él estaba experimentando esto. De hecho, más adelante en su ministerio otra vez necesitará aliento de parte del Señor. ¿Saben por qué? Porque la predicación y la oposición genera un desgaste en la vida del ministro increíble. Él dice, en el capítulo 23 de este mismo libro, nuevamente tiene una visión. Otra vez se le presenta al Señor y le dice: ten ánimo, Pablo. Otra vez. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Otra vez aliento divino para un ministro desanimado. Lo ha necesitado a lo largo de su ministerio. En el capítulo 27, aquí, en medio de una fuerte tempestad, se le aparece el ángel del Señor y le dijo: Pablo, no temas. Otra vez. Es necesario que comparezcas ante el César. Si este hombre también experimentaba temor y desaliento. Y en las 3 oportunidades el Señor le da los motivos por el cual no debería temer. Ya mencionamos el primer motivo, que el Señor está con él, y ahora que el Señor no va a permitir que le hagan daño alguno. De hecho, eso es lo que sucede en Corinto. Él sale ileso en todo. Nadie le hizo daño y él pudo seguir predicando el Evangelio. Se cumplió lo que el Señor le dijo. Ahora, lamentablemente en el versículo 17 hay un hombre llamado Sóstenes que, es el que ocupó el lugar de Pablo y se llevó todos los golpes de los judíos. Pero Pablo salió ileso, tal cual le dijo el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, que atraviesan momentos turbios de desaliento, no sucederá más de lo que el Señor permita. Yo entiendo que el temor genera ansiedad, ¿verdad? ¿Sí? Y pensar en el futuro te impide tener calma en el presente. Pero aférrate también a esta promesa. Nadie ni nada pueden hacerte mal porque todo está sujeto al señorío de Cristo. Aquí el Señor está esposando a los judíos. A Pablo no le van a hacer daño, no lo voy a permitir. Y así sucede. Pero cuando recibe el daño es porque el Señor en su soberanía lo ha permitido. Así es como funciona. Ustedes conocen la historia de un hombre sufrido llamado Job, obviamente. Entre las cosas que aprendemos en ese libro es que aún Satanás, para hacerle daño a alguien, necesita el permiso de Dios para hacerlo. Así es, mis queridos hermanos. Descansemos, confiemos en este Dios soberano que dijo en Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hay historias maravillosas en la Biblia que ilustran esta verdad que estamos diciendo. Una de ellas acontece en la vida del profeta Eliseo. Los sirios le rodearon porque se enteraron que él hablaba en el secreto. Dios le revelaba cosas, él se le decía al rey. Y un gran ejército vino alrededor del profeta. Su criado salió a ver y entró aterrado y vio todo este ejército. Eliseo oró al Señor para que su criado pudiera ver el mundo invisible.
el Señor le abrió los ojos y vio el ejército celestial alrededor del profeta Eliseo, listos para salvaguardarlo. Y luego todos los enemigos son cegados. Tremendo, ¿verdad? Yo estoy contigo. Y nadie puede hacerte mal si yo no lo permito. Es lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo. Sin el permiso del Señor nada acontece. Lo tercero que el Señor le dice para alentar a su siervo es: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no temas, porque acá en esta ciudad corrompida como la es de Corinto, inmorales completamente, yo tengo una iglesia que la voy a enriquecer con dones más que cualquier otra iglesia. Así que tenés que seguir adelante predicando el Evangelio. El Señor está animando a Pablo a poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas buenas que Él hará en el lugar donde el siervo estaba temiendo. Como diciéndole: Pablo, no estés pensando tanto en ti, en lo que pueda llegar a ocurrirte en este lugar, sino pensá en mí, en los propósitos que yo tengo. Y tengo un propósito particular: levantar una iglesia aquí. En eso enfocate, Pablo. Tenés que seguir adelante porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, tenés mucho por hacer aún. Hay mucha gente que tiene que oír el Evangelio. Hay que discipularlo. Así que no temas. Es verdad que en el desaliento uno no está pensando en esas cosas, ¿verdad? En evangelizar, en hablarles a otros de Jesús. No. Todo el panorama es malo y hasta descuidamos nuestro llamado, descuidamos nuestras responsabilidades en la iglesia, o seguimos adelante pero sin eficacia, sin gozo, y ya estamos corriendo el riesgo de hacer un ídolo del desaliento, ¿verdad? El Señor entiende que su siervo tiene que enfocarse en los asuntos del reino, y por eso le asegura que la predicación no será en vano. Será alentador para él saber que no está solo y que a pesar de la oposición, el Señor está obrando allí en la ciudad. Wow, en esas cosas tiene que estar pensando Pablo. Será un buen ejercicio para nosotros, hermanos, en el desaliento recordar, pensar en las cosas que el Señor está haciendo en su iglesia. Hay mucho para hacer en la obra del Señor como para que el desaliento nos detenga. Piensa en las almas perdidas. Piensa en que Dios te colocó en este cuerpo para algo específico. Y no pienses tanto en el desaliento, sino en lo que el Señor está haciendo. Ese es un buen ejercicio. Ahora, si el Señor está con el apóstol, y si nada de lo que sucede será sin su permiso, y si el Evangelio tendrá frutos en la ciudad, entonces el siervo del Señor está animado y se pone de pie. Y versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué sigue luego en el relato? Sencillamente el cumplimiento de las cosas que el Señor le dijo a Pablo que iban a suceder. Eso. Tenemos a un apóstol animado hablando la palabra de Dios, tenemos al Señor a su lado respaldando el mensaje, y tenemos a una iglesia que comienza a germinar. Algo interesante, en Corinto Pablo no tuvo un escape cinematográfico como en otras ciudades. Él no tuvo que huir de emergencia, sino que aquí él tuvo hasta oportunidad de despedirse de los hermanos para continuar con su viaje misionero. Tal cual le dijo el Señor, así sucedió. Ahora, la historia termina diciéndonos algo a nosotros. Dios es fiel, Dios alienta y cuida de los suyos. Eso dice 1 Corintios 18. Hechos 18, perdón. Así que termino diciendo lo siguiente. El desaliento, el desánimo es real también en los creyentes. No es ninguna broma. Ah, no, los creyentes verdaderos no pasan esas cosas. Mentira, las pasan. Y muchas veces peores que los incrédulos. ¿Sí? Nadie está exento de atravesar periodos de oscuridad, tristeza, depresión. Y las causas pueden ser muchas. La familia, los hijos, la economía, el ministerio. Muchas cosas producen desaliento en nosotros, ¿verdad? Muchas. Ahora, fuere lo que fuere, tengo que decirte algo. La consolación que disponemos en el Señor también es genuina. No, es algo abstracto, no, es real en la vida de los creyentes. Y es superior a cualquier desaliento. El Señor no se aísla de nosotros. Nos ha dado medios de gracia que podemos aprovechar para vencer esta etapa de desaliento. La oración, la comunión con los hermanos, las escrituras,
Así que aférrate a sus promesas, hazla tuya, no tengas temor, porque Él está contigo. Eso le dijo el Señor a Pablo. Él se animó y continuó con la misión. Nada más.